se aprobó una nueva ley de humanidades, una nueva ley para modificar al CONACYT. Evidentemente hay una campaña brutal para atacar esta reforma. Y de hecho empezaron a decir series de colectivos, incluso los de Selva Beltrán, se unieron para decir que querían desaparecer al CONACYT. Yo no sé de dónde sacaron eso, honestamente, por más que me puse a buscar, yo no sé en dónde lo sacan. En realidad le ponen una H al CONACYT. ¿Por qué? ¿Por qué cuando dicen van a desaparecer al CONACYT y le van a integrar una H, creen que lo van a desaparecer? Lo van a seguir pronunciando igual, que la H es muda. Nada más se va a ver, va a ser CONACYT con H en medio, después, o sea, ¿y por qué va a ser CONACYT con H en medio? Porque integran humanidades, ¿no? Es una nueva ley general de humanidades, ciencia y tecnología. Pero lo que no se dan cuenta, y es que a veces siento que lo hacen a propósito, o a veces no sé si en realidad se dan cuenta que lo hacen, es que esta iniciativa le quita privilegios a las empresas. Esa es la esencia de esta iniciativa. Quiero recordarles el antecedente, cómo andábamos en el CONACYT. Rescaté este video de María Elena Álvarez Buillá, titular de CONACYT, de una mañanera a la que fue a explicar cómo encontraron el CONACYT. Quiero que ustedes lo escuchen para entender por qué están tan enojados con esta reforma, que ahorita se las voy a explicar, porque aparte uno de los argumentos es que esta reforma nunca se discutió, ni siquiera se difundió. Y es que eso es de las mentiras más tontas, porque está documentado que hubo foros, que se discutió y que está ampliamente respaldada. Yo, vaya, que los del PRI, PAN, PRD no hayan asistido a los foros, esa es su bronca. Pero si no asistieron a los foros, no quiere decir que no hayan existido. No porque no vayas, no porque no estén tus amigos de confianza en esos foros, quiere decir que no existieron. Están documentados y se los voy a enseñar. Pero antes quiero que vean cómo estaba el CONACYT para que entiendan por qué se enojan con esta nueva ley. Desarrollo soberano con justicia social y cuidado ambiental. ¿Qué es lo que nos encontramos cuando llegamos a esta institución? Una fachada de institución pública y, sin embargo, un CONACYT paralelo en las sombras que refleja muchos de los signos del régimen neoliberal. Una normativa para hacer legal lo inmoral, transferencias millonarias a favor de intereses creados a costa del propio desarrollo científico y tecnológico, privatización de posgrados, dependencia tecnológica, subrogación de funciones sustantivas e ineficiencias administrativas con grandes dispendios y grandes pasivos, como vamos a ver. Un instrumento fundamental para permitir esto, lo muestro en esta transparencia, fue la generación de estos 91 fideicomisos con los cuales nos encontramos, que se fueron gestando desde la presidencia del presidente Fox, ya durante la presidencia del licenciado Felipe Calderón, empezaron a transferirse cuantiosas cantidades de recursos a estos instrumentos que vuelven opaca la administración de estos recursos del pueblo de México y llegaron a su cúspide durante el sexenio pasado, durante la presidencia del licenciado Peña Nieto. Nos encontramos una gran cantidad de recursos que, en vez de reportarse como no ejercidos, como subejercicio, que es una muestra de ineficiencia administrativa. ¿A qué se refiere con estos recursos ejercidos de manera bastante cuestionable? Les voy a poner al menos dos. El caso de Calderón. Con Felipe Calderón, cuando él gobernó México, la empresa de Claudio X González Laporte, Kimberly Clark, obtuvo 36 millones de pesos del CONACYT. ¿Para qué? Para mejorar sus principales productos, papel de baño y pañales desechables. Para venderlos, claramente. Entonces, el CONACYT le entregó a una empresa con recursos, con utilidades, con un esquema propio, es una empresa privada,
que puede perfectamente destinar de sus utilidades para invertir en ciencia y tecnología o mejorar sus productos, a esa empresa le destinó 36 millones de pesos para que mejoraran papel higiénico y pañales desechables y encima venderlos, ¿no? Literal. Esto fue en 2009, fue un subsidio otorgado del CONACYT. De acuerdo con medios de comunicación, el CONACYT en ese entonces estaba dirigido por Juan Carlos Romero Hicks, actual diputado del PAN. Entonces, en tiempos de Calderón, Juan Carlos Romero Hicks le entrega a CONACYT 36 millones de pesos del CONACYT a Kimberly Clark, en un programa que se creó con la finalidad de catalizar, potenciar los recursos de las empresas en actividades de investigación, desarrollo tecnológico e investigación. CONACYT recibió en ese entonces 2 solicitudes de la familia de Claudio X González, una por 25.5 millones de pesos y otra por 9.5 millones de pesos, y estas solicitudes fueron aprobadas por el gobierno de Felipe Calderón, y entonces Romero Hicks en CONACYT se los entrega. Pero además, no fue la única. A Volkswagen también le dieron 36 millones de pesos, a Mead Johnson Nutricionales también 36 millones de pesos, a Honeywell Aerospace también 36 millones de pesos, a Continental Automotive de Guadalajara le dieron 35 millones 720 mil pesos, a Intel 32 millones, a Semillas y Agroproductos Monsanto le dieron 18 millones 96 mil pesos, a IBM le dieron 15 millones, a Laboratorios PISA 7.5 millones, a Sabritas más de 5 millones y a Bachoco 5 millones. Cuéntenme, Sabritas, ¿cómo mejoró su tecnología? El asunto es que si ustedes se dan cuenta, esto fue solamente de Calderón. ¿Cómo contribuye al desarrollo del país? Exactamente. El que tú le entregues recursos a una empresa privada para que mejore, para que invierta en tecnología y mejore sus productos que no te va a regalar, productos que te va a vender, ¿cómo contribuye al desarrollo de México? Contribuye a que consumas, porque ¿qué es lo que pasa cuando un producto es mejorado? Sube precio. ¿O me van a decir que esos 36 millones que les entregaron fue para que no subieran el precio con su producto mejorado? Es más, yo preguntaría, ¿en realidad mejoraron el producto? Porque las Sabritas están exactamente igual, siguen usando las mismas recetas, los mismos colorantes tóxicos para los niños. Vaya, en Bachoco, si no estoy mal todavía, tienen una sobreproducción que raya ya en negligencia hacia las gallinas y hacia los pollos. Entonces yo pregunto, ¿cómo le hacen para mejorar? Monsanto, esta me encanta. Monsanto, ¿se acuerdan de estos fertilizantes tóxicos? Bueno, son de Monsanto. El famoso glifosato. O quizás invirtieron para que crearan glifosato y entonces nos contaminaran y la gente terminará teniendo cáncer. Esa es la contribución que hacían. Eso está documentado, eso está en transparencia y eso lo hizo CONACYT y ahí está. Eso fue en la administración de Calderón. Sí, pero todas ellas, o sea, todas estas empresas, que la mayoría son extranjeras, tienen la subdivisión mexicana, porque recordemos que lo que hicieron en México, o sea, y eso fue, creo que también en la administración de Calderón, empezaron a poner ciertas trabas porque decían, bueno, estamos abriéndole las puertas a muchas empresas en el extranjero, pero pues vienen con toda y su gente, o sea, no están contratando gente de acá. Entonces les pusieron 2 condiciones, ya tiene tiempo. La primera es que primero tenían que tener una empresa para que pagaran impuestos acá, entonces tenían que hacer como una filial o una división y de ahí que prácticamente llevan el mismo nombre, pero de México, ¿no? O de Guadalajara, etcétera. Entonces tenían que tener una sede aquí para también pagar impuestos, que por cierto no pagaban, jamás. Y luego tenían que tomar 2 alternativas, estos impuestos que pagaban o contratar gente de México, que a veces tampoco hacían. Entonces, esto fue la administración de Calderón. La de Peña Nieto no se quedó atrás, ¿ok? En la administración de Enrique Peña Nieto fueron 41 empresas a las que le entregaron también recursos del CONACYT, como a RH, México Simulation and Training,
a ProofTech, servicios a Whirlpool, a DTM Technologies, a Instituto de Investigación en Química Aplicada, a Wood Innovation, a Centro de Caracterización de Investigación en Materiales, a Planetarios Digitales, Seguritech, a Sigma, Alimentos del Noreste, y les entregaban una lanita, pero importante. También le entregaron a Monsanto, o sea, continuaron, digamos que Calderón le entregó a estas empresas y también la administración de Peña dejaron a estas mismas empresas y además ampliaron. Intel, Whirlpool, Volkswagen, Mavi, Honeywell, Kimberly-Clark, Bayer, Monsanto, Pisa, Bimbo, Sabritas, pura empresa. ¿Para qué? Para que tu consumidor termines comprando los productos mejorados con el dinero del CONACYT. Y cuéntenme, ¿cómo apoyan a los investigadores de las escuelas, de las universidades privadas? ¿Cómo apoyaban a los investigadores de asuntos indígenas, por ejemplo? Porque ahí también se requiere investigación. ¿Cómo le hacían? No, pues es que ellos no se les apoyaba. Entonces, esta reforma lo que hace es una modificación tan grande que le quita de las garras de las empresas el CONACYT. Arranca por completo el CONACYT a las empresas y le da preferencia a las humanidades. Quiero que ustedes escuchen este video que está, por eso les digo que es como muy bruto pensar que no se habló sobre esta iniciativa. Hace un mes, si ustedes se meten a la página de YouTube de CONACYT, van a encontrar estos videos con opiniones de los foros, la presentación de la iniciativa. O sea, van a encontrar una serie de elementos para que vean cómo se discutió la iniciativa para arrancar al CONACYT de las empresas en México. Escuchen esta presentación. La iniciativa de Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación representa amplios beneficios para el pueblo de México, al garantizar el derecho humano a la ciencia reconocido en el artículo 3 constitucional. Para que todas las personas gocen plenamente de los beneficios que genera la ciencia y la innovación tecnológica, esta iniciativa de ley general mandata que la investigación científica y el desarrollo tecnológico realizados con recursos públicos sean un bien común. Entre las cualidades de la iniciativa están: prevé el acceso universal de becas a estudiantes de posgrado inscritos en programas académicos de investigación de universidades públicas y en todas las áreas del conocimiento, en el marco del Sistema Nacional de Posgrados. Impulsa a la ciencia básica y de frontera en todas las áreas y campos del saber científico, como ha ocurrido a partir de 2019, cuando se recuperó esta actividad crucial para la nación. Contempla la articulación de los centros públicos en un sistema nacional y lo reconoce como instituciones fundamentales para consolidar la soberanía científica y tecnológica del país, fortaleciendo su autonomía técnica y de gestión y un pensamiento reflexivo, diverso y crítico. Contempla mecanismos de aportación y colaboración por parte de la iniciativa privada, sin que ello implique un cheque en blanco ni la falta de reglas para la rendición de cuentas. Incluso amplía las fuentes de recursos al convocar a los gobiernos estatales a participar en el financiamiento público de las HCTI. Esta iniciativa prohíbe la constitución de fideicomisos, que en el pasado permitieron un manejo opaco y discrecional de recursos públicos. En su lugar, establece que las fuentes del financiamiento, desde el Estado a las actividades de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, se aplicarán bajo los principios constitucionales de transparencia, austeridad republicana, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez. De manera histórica, promueve que los recursos públicos destinados al fomento de actividades del sector sean entregados directamente y sin intermediarios a las y los beneficiarios, así como a las personas investigadoras y becarias. Se fortalecerá al CONACYT como Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, consolidando un cambio de paradigma.
al reconocer la diversidad y pluralidad epistémica, revalorizando las humanidades y los saberes tradicionales. Además, su Junta de Gobierno no solo contará con autoridades, también la integran 6 miembros de los sectores social y privado o de la academia. Esta propuesta de ley es incluyente, plural, impulsa el rigor científico con pertinencia social y ambiental y promueve el acceso universal al conocimiento con respeto a nuestras culturas. Surge de un amplio proceso de consulta y de consenso con la participación de más de 70,000 personas e instituciones. En este ejercicio democrático sin precedentes participaron universidades públicas y privadas, Los 26 centros públicos de investigación, representantes de las academias científicas y miembros de organizaciones de la sociedad civil, como Prociencia y Red Nacecit. La iniciativa de ley mandata la construcción democrática de una agenda nacional en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, así como la implementación de los programas nacionales estratégicos, PRONACES, orientados a diagnosticar y proponer acciones y medidas para prevenir y atender problemáticas nacionales concretas que requieran soluciones integrales y urgentes. ciencia aplicada para beneficio del pueblo de México. Humanismo mexicano. Pues ahí está un poco lo que es esta iniciativa, al menos digamos que el centro de la iniciativa. ¿Y cuáles son algunos de los problemas? Sobre todo, insisten en que con esto de la agenda les van a decir a los investigadores que investigar, que no va a haber libertad para decidir. Cuando la dinámica en realidad es, vamos a decirles cuáles son los problemas que existen en los que requerimos investigación y ustedes deciden a cuáles le quieren entrar. Pero estos son los problemas. Yo no veo qué está de mal con eso. Pero evidentemente, PRI, PAN, PRD tiene una dinámica completamente distinta. Si estamos hablando que vamos a poner la ciencia y tecnología al servicio de México, evidentemente tienes al menos que buscar tener o partir de un diagnóstico en donde necesitas investigación y tecnología. Que les puedo apostar que gran parte va a estar enfocada en cambio climático o va a estar enfocada en el tema de las energías o va a estar enfocada, por ejemplo, en vacunas o va a estar enfocada en medicinas o va a estar enfocada en agricultura. Gran parte va a estar enfocada ahí. No en cómo hacer papel de baño para que entonces me lo compren, no en cómo mejorar Sabritas. O sea, en realidad va a estar enfocado en los problemas en donde tenemos contaminación de ríos y lagunas, contaminación ambiental. O sea, van a enfocar los recursos de ciencia y tecnología en las necesidades. Lo que buscan hacer es una agenda nacional, decir, bueno, estos son todos los problemas que tenemos, necesitamos que ustedes investigadores pues echen mano de estas investigaciones y que nos digan cómo los podemos resolver, cómo podemos implementar soluciones para empezar a resolver estos problemas. Y aquí donde también se ven afectados otros intereses, porque, por ejemplo, si empiezan a hacer investigaciones para generar vacunas nuevas, por ejemplo, o para generar, no sé, el Politécnico, o sea, se avienta las tintas del instituto, del INE con las que uno vota, etcétera. Si empezamos nosotros desde las instituciones públicas a resolver conflictos por los que normalmente contratamos empresas extranjeras, ¿qué creen que va a pasar con las empresas extranjeras? ¿Van a dejar de tener clientes en México? ¿O van a dejar de tener como cliente al gobierno de México? Porque mientras México empieza a solucionar sus problemas con sus propios investigadores y empieza a crear sus propias patentes, entonces las empresas extranjeras o las empresas a las que se les pagaban miles de millones por empezar, que por poner los paneles solares, que por hacer todas estas cosas que evidentemente se investigan y se desarrollan en otros lados, pues aquí ya las vamos a poder hacer. Y entonces ahí empiezan los problemas. Si bien esto es a largo plazo, porque no es como que ya mañana vamos a tener a partir de la creación de la iniciativa, entonces ya vamos a tener investigadores que van a resolver la cura contra el cáncer. Vaya, evidentemente estamos en pañales, pero por algo se tiene que empezar. Se tiene que romper ese vicio de seguir buscando que las empresas vengan a resolver cuando en realidad lo que estamos haciendo es darles recursos públicos para que ellos resuelvan problemas que a veces ni siquiera son problemas y solamente los enriqueces porque aparte nos los venden carísimos.
el recurso que le daban a Bayer, el recurso que le daban, o sea, era, quiero que lo hagan otros para que no lo hagamos nosotros. Entonces después se los compramos. Negocio redondo, porque aparte tienes cabilderos que se llevan una gran comisión después de hacer sus gestiones con los congresos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el caso de Monsanto? Creo que el tema de los herbicidas es uno de los más representativos de dónde necesitamos trabajar. Aquí se usa todavía el glifosato. Se hicieron una serie de reformas para empezar a dejar de usar el glifosato, pero la razón por la cual no hemos eliminado o prohibido el glifosato al 100% es porque no hay con qué sustituirlo. ¿Qué necesitamos? Investigar qué tipo de herbicidas pudieran hacer el trabajo que hace el glifosato sin las consecuencias del glifosato. Para eso, el gobierno de México requiere que CONACYT, en vez de estar invirtiendo en Monsanto, que Monsanto lo único que va a hacer es seguir haciendo glifosato, ¿no? Porque le da sus milloncitos a Monsanto, en vez de que el dinero se vaya para Monsanto, entonces el dinero se va a ir para investigadores mexicanos, para que ellos puedan resolver el problema. Y investiguen y resuelvan el problema. Ese es el problema. Ese es el problema con esta iniciativa, por la cual el PRI, el PAN y el PRD estallaron en un grito en la Cámara de Diputados diciendo es que nunca la discutieron, que no sé qué. Estoy en la página de YouTube, ustedes se meten en la página de YouTube del CONACYT y aquí van a encontrar cómo hay una serie de posicionamientos, la presentación de la iniciativa, el foro del Parlamento abierto, aquí hay más del Parlamento abierto, más del Parlamento abierto, más del Parlamento abierto, Parlamento abierto, aquí están los videos del Parlamento abierto. Aquí está todo el material que se ha discutido sobre la ley. Fue un Parlamento abierto. Que no hayan asistido el PRI, PAN, PRD, que se les olvidó, que no tuvieron interés, se entiende porque están defendiendo a quienes les han estado dando los recursos del CONACYT durante muchísimos años. Pero eso no quiere decir que no se haya discutido, eso no quiere decir que no se hayan hablado sobre los temas, eso no quiere decir que no haya posicionamiento aquí. Eso no lo quiere decir, solamente ellos se lo están inventando. Y ese es el problema. Entonces, CONACYT lo que estaba haciendo es subir todos estos extractos de los videos relacionados con el Parlamento abierto, con la ley, con la iniciativa, etcétera, para que sean públicos, para que la gente vea qué se discutió, cuáles fueron los puntos que pusieron sobre la mesa distintos académicos, investigadores, o sea, gente que ya se dedica, que es investigador, que está profundamente en el tema. Y lo esencial de esto, que ustedes deben entender, que estoy segura que en el Senado le van a tener en la misma tirria que en la Cámara de Diputados, es que le arrancan al CONACYT a las empresas para dejar esos recursos en becas de posgrado para estudiantes de universidades públicas, en recursos para investigadores de distintas dependencias, investigadores mexicanos y, ¿qué es lo que más le molesta? Esta agenda que se va a poner es una agenda con problemáticas que requieren solución y entonces ahí sí, que sean los investigadores que decidan, ok, si quieren solucionar ese problema, échamelo para acá, yo me pongo a investigar sobre el tema. Eso es lo que va a pasar, que no les ha gustado porque evidentemente quieren tener la libertad y discrecionalidad de utilizar recursos públicos para inyectarlos en empresas privadas y que al final los terminen vendiendo más caros los productos sin tener ningún tipo de beneficio. Ese es el tema. Y asimismo el manejo de becas. Porque Exactamente. ahora lo que se está pretendiendo es que se haga directamente ya con el beneficiado, directamente, sin pasar... El tema de los fideicomisos. Exactamente. Elimina los fideicomisos, que gran parte del dinero que se les daba a estas empresas era a través de un fideicomiso. ¿Qué es lo que pasaba con el fideicomiso? Lo que ha pasado con todos. Cuando tú sacas el dinero del fideicomiso, tú lo reportas como ya cobrado. Solamente por sacarlo del fideicomiso. No por entregarlo ni vigilarlo. En realidad, la vigilancia y la supervisión del recurso después de sacarlo del fideicomiso ya no existe, no es necesaria. Para transparencia, para finanzas, no es necesaria, porque tú ya sacaste el dinero del fideicomiso. Entonces, muchas personas luego preguntaban, bueno, ¿y de qué me sirve que haya tantos investigadores en México cuando yo no tengo ni la más mínima que investigan? Pues por eso. Porque todo se hacía a través de estos fideicomisos que se entregaban a los investigadores o que en este caso se entregaban a empresas. Era a través de un fideicomiso. Lo que hacen es, quito el fideicomiso, te lo voy a entregar directo. Eso me obliga
a que ese recurso se audite. Cuando tú eliminas el fideicomiso, el recurso financiero que es el fideicomiso, obligas a que ese dinero se audite. Y entonces, si ese dinero se entregó para hacer, por ejemplo, ¿qué pasó con la soberana estafa maestra? Que de Sol le entregaban, hicieron convenios con universidades para que las universidades hicieran que una investigación en no sé qué, para que hicieran algo. ¿Y qué pasó? Pues que esas universidades nunca entregaban nada. ¿Por qué? Porque ya estaba todo amarradito para que ese dinero se fuera para otro lado. ¿Cómo nos pudimos enterar? Porque no salió como tal de un fideicomiso. Fue dinero que se trabajó a través de un convenio. Entonces, ese mecanismo es lo que permite ver, tú entregaste ese dinero, ok, ¿y qué te entregaron de regreso? Eso es lo que no quieren. Con un fideicomiso te quedas a la mitad. Porque pues ya salió el dinero del fideicomiso, pues era un fideicomiso. Y luego, no, pues ya salió. Y no importaban, o sea, lo podían hacer, lo tenían que hacer, pero no era como una obligación comprobar qué es lo que se estaba entregando de regreso, porque no es como que el gobierno federal regale dinero a las empresas sin que vaya a obtener algo a cambio, ¿verdad? Y bueno, se hizo a través de los fideicomisos y por eso es importante entender esta iniciativa, porque justamente están en el Senado reventando la sesión. Esta es una iniciativa que se aprobó ayer, de las chorrocientas mil que se aprobaron ayer en la Cámara de Diputados, y en el Senado la tendrían que votar a favor, pero evidentemente no quieren llegar a tocar estos temas escabrosos, porque empezarían a cortarles las alas a sus tan preciados empresarios, como de que no.